para hablar de este y otros temas. Ya estamos en comunicación con Marco Teruggi, es periodista, analista político. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Soy el profe Romero, estoy aquí en el Destape con mis compañeros y compañeras. Gracias por ¿Qué tal? Muy atendernos, ¿eh? buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, imagino que habrás dormido poco cuando anoche te enteraste de que finalmente Irán había decidido responder el ataque de Israel. Bueno, ¿cómo leer este conflicto? ¿Cómo leer esto, lo que está pasando en estas horas, Marco? Sí, efectivamente, fue un acontecimiento realmente impactante, no sorpresivo en tanto y cuanto se venía anunciando esta posibilidad, en vista del ataque que había ocurrido a principio de mes por parte de Israel en la embajada de Irán en Damasco, Siria, y porque el mismo sábado se había informado sobre una operación de la Guardia Revolucionaria de Irán contra un barco ligado a Israel, que había sido ese barco incautado y llevado a las costas de Irán. Por lo tanto, la configuración de un escenario donde todas las partes estaban listas para que algo pasara estaba sobre la mesa, Ujú. inclusive, por ejemplo, los aumentos en los precios petroleros. Ahora bien, una cosa era la formación del escenario, otra cosa es que haya efectivamente pasado al acto, lo que significa que por primera vez Irán lanzó drones y misiles directamente sobre Israel, contra Israel, y no a través de países aliados o formaciones militares aliadas de países vecinos. Y a partir de ahí se abrieron un conjunto de debates, interpretaciones, especulaciones sobre cuál fue el grado de efectividad militar o no del ataque de Irán, el grado de respuesta que logró tener Israel. Evidentemente ambos dicen que han tenido acciones totalmente victoriosas, y sobre todo ahora qué es lo que puede seguir, es decir, cuál puede ser la respuesta de Israel a la respuesta de Irán. Em, claro, porque por lo que se sabe, el ataque fue a través de drones, ¿no? Que, bueno, no sé qué cantidad de drones enviaron. Tiene que pasar un par de países antes de llegar a Israel y fueron interceptados, ¿no? En diferentes lugares. Israel dice que pudo, el escudo que hay antimisiles en Israel pudo interceptar la mayoría, o sea que no fueron efectivos, aunque algunos hablan de que efectivamente, por ejemplo, se impactó sobre una base militar israelí. No sé qué se sabe al respecto. Sé que es Sí. difícil porque está pasando en este momento todo y bueno, y es difícil chequear, ¿no? No, es difícil porque, como bien sabes, cómo funciona el dispositivo mediático, y en particular en un escenario como este, cada quien narra los hechos según cómo necesita que sean presentados. Pero Claro. primero, hasta donde se sabe, fueron cerca de 200, 300 drones y misiles balísticos lanzados desde Irán, es decir, que tuvieron que atravesar varios países para llegar hasta Israel. Según el gobierno israelí, el llamado escudo de hierro, domo de hierro, logró detener el 99%. Según Irán, han tenido impactos logrados, en particular en la base militar israelí, desde donde fueron lanzados varios ataques desde Israel. Entonces, ahí hay una disputa sobre qué se logró. Israel necesita mostrar, evidentemente, que tuvo, digamos, una capacidad de neutralización de todos los ataques, e Irán, por su parte, demostrar que logró la mayor cantidad de efectividad. Irán, a su vez, dice que la respuesta por su parte ya está realizada, y insta a Israel a no volver a responder porque sería aún más grave o peor, digamos, la acción que tomaría Irán. Insisto, esto tiene que ver con, según la diplomacia iraní, el ataque que recibió la embajada de Irán en Siria a principios de abril, donde fueron asesinadas 7 personas, entre los cuales dos altos mandos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Esa es la razón que motiva esto que hizo Irán anoche, y me parece que es importante el encadenamiento de hechos, porque se habla del derecho a la legítima defensa, el derecho a la respuesta. Bueno, ambos están alegando, evidentemente, ahora Israel en base a lo que hizo Irán, Irán en lo que hizo anoche, que son respuestas a ataques del otro. Finalmente agregaría que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña centralmente han reivindicado haber ingresado ayer al teatro de operaciones y haber derivado drones y misiles iraníes, lo cual no es un dato menor. Ujú. Em, Vos es que estaba viendo cuál fue la reacción del resto de los países y en general lo que están pidiendo es calma y moderación, preocupación.
México, por ejemplo, condena el ataque y llama a las partes a buscar una solución. Brasil lo mismo, pide contención a ambas partes. Exhorta a la comunidad internacional a movilizar esfuerzos para evitar una escalada. ¿Cómo ves en ese contexto la reacción de Argentina, del presidente Milei, etcétera, que decidió, bueno, recién leíamos el comunicado de presidencia, alinearse con Israel en este conflicto? ¿Cómo lo estás viendo vos, Marco, eso? ¿Qué significa también, no? ¿Cómo leerlo eso? Bueno, en el caso de Milei, digamos, ha decidido, y esto no es nuevo, situarse muy claramente en lo que él delimita como un campo de la geopolítica, que después le da algún tipo de adjetivos como de la libertad o el campo occidental, pero en todo caso está posicionado ahí y está, digamos, en una línea de defensa sin fisura, sin ningún tipo de reflexión crítica hacia lo que viene siendo el ataque de Israel sobre Gaza, que lleva más de 6 meses, y el alineamiento en ese espacio. Por lo tanto, creo que no debe sorprender que la posición de Javier Milei, del gobierno argentino, de nuestro gobierno, sea la de posicionarse absolutamente a favor de Israel. Lo que me preocupa es las consecuencias que va trayendo un involucramiento no activo, pero por lo menos diplomáticamente sí muy claramente situado, y no una tentativa de un llamamiento a la desescalada, un llamamiento a que haya canales diplomáticos, a que haya un cese de las hostilidades, es decir, un conjunto de posibilidades de posicionamiento que descarta por completo para alinearse totalmente con Benjamín Netanyahu. Un gobierno que, no está de más recordarlo, está siendo señalado por varios países del mundo, Sudáfrica o Brasil, como estando cometiendo un genocidio. Entonces no es un posicionamiento menor, y sobre todo que es un posicionamiento que, como decía, no tiene ningún tipo de contemplación por eso. Es decir, no existe ni siquiera un registro, como sí se puede estar viendo en Europa, de que está ocurriendo desde hace 6 meses un bombardeo sobre población civil en la Franja de Gaza. Bueno, creo que es un paso más en esa posición geopolítica que tiene Javier Milei, y creo que por el momento nada ni nadie está como pudiendo hacer que revea eso, matice eso, y estamos yendo a posicionarnos activamente en un conflicto, insisto, donde es la primera vez que hay un ataque directo de Irán a Israel, lo cual es cruzar una línea roja histórica. Marco Tavo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Pensaba, profe, también que no lo llegamos a hablar, que el comunicado no sale desde la embajada, sale desde la oficina del presidente. Esto significa que, como ya sabemos, que la relación entre Estados Unidos, Argentina, Israel y Argentina la maneja el presidente exclusivamente. La embajadora está totalmente corrida de esta situación. Y que no hable de paz, ¿no? En ningún momento, como decías, Marcos, es romper la historia, ¿no? De lo que fue las relaciones internacionales argentinas. No es un dato menor, ¿no? Que no hable de paz. No habla de paz, efectivamente, bien lo decís, es directamente desde Javier Milei, luego ha dado una cantidad de retweets que se sabe su forma de comunicación. Además se cruza su propio proceso de acercamiento acelerado al judaísmo y un intento de ocupar un lugar en la escena geopolítica que no hay, digamos, ni condiciones para ocuparlo, ni razones para ocuparlo. Es decir, estamos en Argentina, hay una región que tiene un conjunto de posicionamientos que van, en términos generales, hacia llamamientos a la paz. Pienso en lo que fue la guerra, y ha sido históricamente con la guerra en Ucrania, en este caso también, y él opta por el involucramiento. Incluso se han visto comentaristas en televisión haciendo algún tipo de referencia a lo que fue ahora el dictamen de casación respecto a los atentados de la DAMI y la embajada, es decir, una suerte como de paquete de involucramiento activo en un momento donde lo que habría que hacer es dar un paso al costado, llamar a las partes al diálogo e intentar quedarse en un marco regional de articulación entre gobiernos. Bueno, no, Argentina con el gobierno ha decidido posicionarse junto con los países que están directamente involucrados en la guerra, tanto Israel como Estados Unidos. Bien, Marco, a partir de esto que planteas, ahí vos es que me dicen los chicos de producción, tienen ahí precisamente cuando en La Nación Más dicen que
creen que el fallo argentino llevó a Irán a atacar a Israel. Es el 54, Es Juanpi. increíble. ¿Lo compartimos, te parece, Marco? ¿Un minutito? ¿Cómo no? El máximo tribunal del país, bueno, finalmente dictaminó lo que todos sabíamos, pero que realmente se necesitaba un fallo judicial de que Hezbollah y Irán como Estado terrorista, lo dice la justicia argentina, estuvo detrás de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel 30 años más tarde. Vos sabés, Laura, que Pilar Rahola, en una larga nota que nos concedió hace un ratito conversando, porque ella estaba justo dando una conferencia sobre el tema iraní, hacía un día o dos ahí en Estados Unidos, señalaba que el juicio o el fallo de la Cámara de Casación tuvo influencia, según su mirada internacional, tuvo influencia sobre esta decisión, al menos de un sector de las fuerzas iraníes para atacar a Israel, ¿no? Bueno, la Nación dice que, No, dice que el esto es fallo increíble. provocó la... Bueno, la O sea, verdad que es a 5 increíble. minutos de decir la culpa del kirchnerismo. No, pero, ¿no? Milei 2 días antes del fallo había dicho, había hablado Con sobre el Fantino. tema Irán, Sí, ¿no? totalmente. También. Sí. Parece como que hay como un posicionamiento que mueve todas las fichas que tiene, en este caso para poner a Irán, si había una lista negra, arriba de Totalmente. todo, ¿no? En el tope. Yo ahora pienso, digo, no cambia nada o no cambia mucho. Si cuando le dio la nota a Fantino, Ya sabía. ya sabía el fallo, ¿no?, de la justicia. Marco. Bueno, se me ocurre un conjunto de pensamientos. En primer lugar, ponernos como centro explicativo lo que está pasando. En segundo lugar, casi como, no sé, una posición como de darle como una importancia y casi un festejo a esto que está pasando en cuanto a que gracias a Argentina, de alguna manera, todo esto ha Desatamos llevado una a Irán guerra, a ponerse claro. nervioso y tener que actuar. Es decir, una incomprensión absoluta de lo que son las dinámicas geopolíticas, lo cual no me sorprende. Lo que me preocupa es, digamos, la forma en la cual se dicen las cosas en un contexto de esta naturaleza. Insisto, estamos ingresando a uno de los conflictos más elevados en Medio Oriente. Ayer los ataques sobre Israel, además, no fueron solamente desde Irán, también fueron desde Yemen, también atacó Hezbollah desde el Líbano, hubo misiles disparados desde Irak. Es decir, hay un conjunto de países que están involucrándose en una dinámica cada vez más peligrosa. Estamos hablando de lo que varios denuncian como un genocidio en curso, y acá hay como una especie de deseo de ser parte de ese conflicto, de tener un lugar activo. Es como por lo menos llamativo. Yo no sé quién traza esas líneas editoriales, tengo algunas sospechas o intuiciones, lo que sí no responde de ninguna manera a algún tipo de interés argentino, ni la diplomacia de Javier Milei, ni este tipo de comentarios. Claro, sí. Digamos, parece estar todos alineados para decirlo más o menos lo mismo, ¿no? La Nación Más, Milei, etcétera. Hay una sobreactuación de Milei sobre todo este tema, ¿no? Que la vimos cuando va a visitar a la generala Richardson a Tierra del Fuego. Por ejemplo, y entre otras cosas, ¿no? Bueno, lo que fue esta semana, se iba a subir al F-16. Correcto. Hizo declaraciones bastante temerarias también sobre el tema de los conflictos. Dijo, bueno, ya estamos ahí, hace un rato lo escuchábamos, no lo vamos a repetir, Marco, pero es cuando en la entrevista con Fantino muy larga, cuando habla del tema le dice, mira, nosotros ya estamos en este conflicto, hay que jugar, no hay que ser cobarde. Claro, que mueva o no la embajada de Israel a Jerusalén no implica nada. Por ejemplo, que no pasa nada, pasa nada. que ya había que jugar porque ya estábamos ahí. Y la verdad que todo eso va en un mismo sentido, me parece, ¿no? Sí, ahora, si la geopolítica fuera un asunto de coraje o no coraje, bueno, habría que escribir algunos otros tomos de cómo funciona la geopolítica. Yo diría que no se la puede analizar de esta manera, pero sí en el caso de Javier Milei, como bien decían, ha tenido y está teniendo una posición activa, digamos, ¿no?, de situarse muy claramente en un campo político, lo cual ha llevado a que literalmente cree, conflictos con China, 3 o 4 desde que es gobierno, en 4 meses, es decir, casi un conflicto diplomático con China por mes. Ahora que esté posicionándose activamente a favor de Israel, lo cual, en todo caso, digo, que se posiciona a favor de Israel, hay muchos gobiernos en el mundo que lo hacen, pero decía, hay un registro de lo que está pasando. En este caso, ¿cuál es el registro? Bueno, que hubo un ataque a la embajada de Irán en Siria a principio de mes, es decir, esto no nace de ningún lado, no es que de repente el gobierno iraní decidió un ataque porque sí,
sino que uno puede estar de acuerdo o no en cuanto a cómo está evolucionando el conflicto y la posición de Irán, pero hubo un hecho desencadenante. No nombrarlo es como no nombrar el hecho de que hay más de 33.000 palestinos asesinados en 6 meses. Y ahí me parece que es donde Milei tiene una posición absolutamente enceguecida. Casi del orden de la que de hecho tuvo anoche Donald Trump, que está diciendo hay que atacar con más fuerza a Irán, digamos, ¿no? Que son posiciones que lo que hacen es lanzar gasolina al fuego. Lo que pasa es que una cosa es Donald Trump y Estados Unidos y Trump en campaña, y otra cosa es Javier Milei, presidente de la Argentina, comprando F-16 usados que no se pueden usar en la mayoría de los conflictos, digamos, ¿no? Habría que también tener una suerte de autoubicación. Creo que en el caso de Milei no lo es, y además hay una lógica política alrededor suyo, como la hizo la misma canciller Diana Mondino, de presentarlo como un nuevo líder mundial, una serie como de, no sé, de pirotecnias narrativas o de fantasías que tal vez hagan que él crea que efectivamente es ahora un nuevo líder mundial del cual se está esperando algún tipo de acción o de intervención. Es indudable también que en nuestra epidermis, en nuestra historia, los atentados a la Embajada de Israel y Lamia, muchos la atribuyen también a cómo jugó el gobierno de Carlos Menem en ese conflicto internacional, ¿no? Sí, efectivamente, y era otra época que también tenía guerras, como la guerra del Golfo, que también tenía un presidente que tenía relaciones carnales con Estados Unidos. Ahora es otro momento, no sé si más o menos peligroso, en todo caso, viendo el tablero, cómo se está moviendo, el nivel de explosividad de la geopolítica es realmente muy elevado. Entonces, en ese marco, que la opción no sea la mesura y el acuerdo regional, sino el apoyo total e incondicional a Israel, bueno, creo que da cuenta de ir a buscar un conflicto. Y es falso lo que plantea Javier Milei, de todas maneras estamos en el radar, es decir, hagamos lo que hagamos o no hagamos, vamos a estar como un objetivo. Bueno, no funciona así, y creo que de alguna manera está yendo a buscar un conflicto, lo cual lleva a preguntarse, digamos, cuál es la situación argentina, qué tipo de estrategias tiene, una serie de preguntas que hay que hacerse cuando se trabaja en este tipo de escenarios. A mí me da la impresión que hay mucha improvisación, lo cual en este contexto no es nada bueno. Quiero mostrar un tuit de Adorni de anoche, ¿no? En relación a ese relato que construye Milei y a esa sensación de ubicar un lugar o de ubicarse en un lugar que el resto del mundo no lo ve. Vamos a compartirlo, es el 53. Juanpi, el presidente regresa a la Argentina para conformar un comité de crisis en virtud de los últimos acontecimientos ocurridos en Israel, para ponerse al frente de la situación y coordinar acciones con los presidentes del mundo occidental. Fin. Ese es el tuit del vocero presidencial. Claro, eso, ¿no? O sea, se pone o intenta poner a Milei, mejor dicho, en la cabeza de las decisiones del mundo. Sí. Sí, claro. Sí. Bueno, ahí debemos darle batalla a lo comunicacional, no solo delirante, sino, digo, quizás existe alguien que se crea que Milei tiene esa capacidad, y es peligroso ese tuit, además de todo. Bueno, y ya queda instalado eso, además. Sí, si me permiten, les voy a leer el posicionamiento del presidente de México como para poder contrastar las cosas, ¿no? Sí. Dice en su cuenta de Twitter: ojalá no escale el conflicto en Medio Oriente, la guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte, no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal, no debe entrar en desuso la máxima de la política, entre otras cosas se inventó para evitar la guerra. Bueno, me parece que aquí hay una posición que intenta ir hacia algún tipo de mediación. ¿Lo podrá hacer México? Seguramente no, o difícilmente, en vista de la cantidad de actores y la magnitud que están en juego, pero es una posición que llama a la paz y llama a la política. Vos sabés que, a propósito de lo que decías de las declaraciones de Donald Trump, Irán advirtió hace un rato sobre la posibilidad de ampliar el ataque en territorio israelí si se toman represalias por el ataque nocturno con drones y misiles, y dijeron que si Estados Unidos respalda alguna acción militar contra su país, las bases estadounidenses también serían un objetivo. Claro, si Estados Unidos interviene en el conflicto de otra manera, bueno, ya también entra en otra magnitud. Por eso es peligroso, y por eso digamos, los líderes mundiales más o menos razonables dicen: paren esto, pues no sabemos dónde termina, ¿no? Bueno, efectivamente, y ese
La cita que hacías referencia fue dicha anoche por el gobierno iraní a través de la ONU, justamente diciendo hasta aquí llegó la respuesta, ahora bien que no haya una contrarrespuesta ni un involucramiento de Estados Unidos. Hay que ver qué pasa. No olvidemos que todo esto ocurre no solamente con la guerra que lleva más de 6 meses y 33.000 palestinos asesinados, sino en campaña electoral en Estados Unidos, donde a diferencia de, por ejemplo, lo que es la guerra en Ucrania, donde se ve una posición diferente entre Joe Biden y Donald Trump, en el caso de Israel, ambos tienen una posición muy dura, muy a favor de Israel, a pesar de algunos matices discursivos, por ejemplo, de la administración de Biden, y por lo tanto, si llegara a ganar Donald Trump, lo cual es una hipótesis muy posible, hay que esperarse a que haya en ese contexto aún mayor nivel de agresividad, lo cual, digamos, hace que aún más deba tenerse cautela desde este lado del mundo. El problema es que Javier Milei no solamente está alineado o subordinado a Estados Unidos en general, sino que su alianza en particular en Estados Unidos es justamente con Donald Trump, lo cual él mismo lo ha hecho muy explícito. Marco, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo. Bien, Marco Teruggi, analista internacional, pasó por el Destape, ayudándonos a entender un poco sobre este conflicto en ciernes entre Irán e Israel.